Vamos a, vamos a analizar el día de hoy un comentario del Evangelio de Marcos en cuanto al final corto de Marcos. Recordemos de que Marcos tiene tres finales en la crítica textual y vamos a analizar lo que nos dice este comentario. Pero antes que nada vamos a leer qué dice Marcos 1 al 8. Entonces aquí tenemos Marcos 16 1 al 8, que corresponde al manuscrito más antiguo. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico terminan simplemente en el versículo 8. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Algo interesante aquí en el final corto del Evangelio de Marcos es que Jesús no se aparece. Jesús simplemente les dice a los discípulos, o en este caso, la persona que encontraron las mujeres dentro del sepulcro, les dijo que Jesús les iba a aparecer en Galilea. Marcos termina en el versículo 8, el versículo 9 al 20 eh, es una elaboración posterior, influenciado por Mateo y Lucas. Entonces, en el evangelio más antiguo, la primera evidencia de la resurrección, Jesús no aparece como un ser resucitado. Simplemente las mujeres lo único que hacen es tener miedo. Y algo interesante es que aquí las mujeres dicen, el versículo 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí probablemente esto tiene que ver un poco con el secreto mesiánico. El Evangelio de Marcos habla un poco acerca de esto, que Jesús en ningún momento les dijo a las personas que curaba que anunciaran sus milagros. Esto es para ocultar el mesianismo de Jesús. Sin embargo, algunos eruditos han mencionado de que posiblemente el secreto mesiánico es un invento de Marcos para poder responder a aquellas tradiciones cristianas que mantenían la afirmación de que Jesús nunca dijo que era el Mesías. Entonces, aquí en el versículo 8 encontramos una referencia a ese secreto mesiánico. Probablemente hayan algunos cristianos que no hayan conocido esta historia de la resurrección, de que Jesús se haya aparecido a otras personas. Sin embargo, Mateos y Lucas ya elaboran lo que son las apariciones de Jesús. Sin embargo, Marcos en ningún momento narra la aparición de Jesús resucitado. Simplemente Mateo y Lucas complementan la historia de la resurrección. Sin embargo, Marcos es el más antiguo, del año 50. Tenemos a Mateo, probablemente del año 70. Algunos refieren que hasta del año 80, 90, y Lucas igual del 80 al 90. Sin embargo, el evangelio más antiguo que tenemos, que es canónico, es el evangelio de Marcos, y no anuncia una visión o manifestación de Jesús resucitado, sino que los versículos 9 al 20 es una respuesta a esas apariciones que mencionan Mateo y Lucas. Algunos comentaristas han referido de que probablemente en el siglo II
se anexaron los versículos 9 al 20 para, para concordar lo que es la historia de Mateo y Lucas. Y por lo tanto, Marcos en ningún momento habló de la aparición de Jesús resucitado, sino que eso ya es tradiciones posteriores y que realmente Marcos, el versículo 9 al 20, está influenciado por Lucas y por Mateo. Y vamos a ver lo que es el manuscrito del Códice Vaticano, donde podemos ver esto. Aquí tenemos el Códice Vaticano del siglo III después de Cristo, que contiene la historia corta, el final corto del Evangelio de Marcos. Algunos han cuestionado acerca de que las variantes textuales no afectan la doctrina. Sin embargo, sí afecta. En el final del Evangelio de Marcos, versículos 9 al 20, se le atribuye las palabras a Jesús de que el que no sea bautizado será condenado. La doctrina del bautismo ya existía en Mateo y Lucas. Sin embargo, en ningún momento hay un versículo eh, que diga o que prohíba de que las personas se bautizaran. En el caso de que Marcos estaba condenando, Jesús estaba condenando a las personas que no se bautizaran. Sin embargo, como es una adición posterior, se adjudicó estas palabras a Jesús para que los fieles, los cristianos, se pudieran bautizar. Y de ahí sale la idea de que si no te bautizas, la Iglesia Católica Romana y Apostólica se inventó lo que es el purgatorio, lo que es el limbo, cuando los bebés no se bautizan, cuando mueren, si mueren de bebés, estaban en el limbo, que es un espacio entre el cielo y el infierno. Sin embargo, esta doctrina es errónea y es porque el Evangelio de Marcos, las adiciones, se menciona de que el que no sea bautizado será condenado. Sin embargo, en ningún momento Jesús condenó a alguien por no bautizarse. Lo que habla Mateo y Lucas en cuanto al bautismo es la doctrina del bautismo, pero en el Evangelio de Marcos se le atribuye de que aquel que no sea bautizado será condenado. Sin embargo, aquí estamos viendo el manuscrito del Códice Vaticano del siglo III. Aquí estamos viendo el Códice Vaticano y vemos que se encuentra inconcluso. Aquí vemos la palabra fobia refiriendo a las mujeres que salieron y tenían miedo, y aquí está el adverbio kai, que se traduce como ¿por qué? Entonces aquí lo que está diciendo el manuscrito es tenían miedo, ¿por qué? Y termina el Evangelio de Marcos con esta declaración. Termina solamente donde las mujeres tenían miedo, ¿por qué? Y el Evangelio de Marcos no continúa, termina en esa parte. Algunos comentaristas han comentado que probablemente el final de Marcos se perdió y que posteriormente escribas completaron el manuscrito a lo que conocemos ahora con Marcos 16 del 9 al 20. Hay otros que dicen de que probablemente el Evangelio de Marcos termina de esa forma, de forma abrupta. Sin embargo, algunos refieren de que probablemente no era la intención del evangelista o el autógrafo terminar de esa manera. Por alguna razón no terminó su evangelio y lo dejó de esa manera. Este es el Evangelio de Marcos, el manuscrito del siglo III del Códice Vaticano. Y vamos a leer el comentario. Vamos a leer un comentario. Vamos a leer el comentario de, a ver, el Evangelio según San Marco por Hendrickson, William Hendrickson. Vamos a ver qué es lo que nos dice en cuanto al final
del Evangelio de Marcos. Dice, ¿cuál es entonces la posición del autor del presente comentario en cuanto a la proposición A? Dice, no creo que Marcos escribiera Marcos 16 del 9 al 20. Mis principales razones son dos. A. La evidencia externa o textual no apoya estos versículos. Y aquí es lo que estaba comentando acerca de los códices más antiguos no contienen los versículos 9 al 20. Dice, faltan en los dos códices más antiguos, B y Aleph, Vaticano y Sinaítico, son los códices más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento y no se encuentran esa redacción en esos textos más antiguos y por lo tanto podemos eh, referir de que son añadidos posteriores y en el Códice K, Codes Bovienses, hay el mejor y más temprano ejemplar del texto del antiguo latino africano y en el siriaco sinaítico, así como en otros manuscritos muy antiguos. Entonces, la evidencia textual nos está comentando de que no existen esos versículos. Algunos padres primitivos de la iglesia, tales como Clemente de Alejandría y Orígenes, parecen no haber conocido estos versículos. Eusebio fue el famoso historiador eclesiástico que nació por el año 260 después de Cristo y que murió más o menos en el año 340. Este historiador afirma que las copias más exactas y casi todas las copias del Evangelio de Marcos terminan con las palabras 16:8. A- Algo interesante, el historiador eh, Eusebio del año 260 al 340 refiere de que el Evangelio de Marcos termina solamente en el capítulo 16, versículo 8. Entonces, tanto los manuscritos más antiguos como padres de la iglesia, como historiadores del siglo III, refieren de que el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. Y aquí nos dice, porque tenían miedo. Jerónimo, nacido probablemente cerca del año en que murió Eusebio, e igual que el muerto a la edad de aproximadamente 80 años, también escribe que casi todas las copias griegas faltan los versículos 9 al 20. Entonces, ya había algunos manuscritos para la época de Jerónimo que hablaban acerca de los versículos 9 al 20, pero que en los textos griegos no se encontraban ese texto. Dice, no se puede negar que muchos manuscritos griegos sí contienen estas palabras, pero cuando la evidencia de los manuscritos se evalúa correctamente en lugar de limitarse a un mero recuento de palabras, la balanza se inclina fuertemente a favor de la omisión de estos discutidos versículos. La mayoría de los manuscritos no contienen, la mayoría de los mejores y más antiguos manuscritos no contienen los versículos 9 al 20, por lo tanto no son partes del texto original del Evangelio de Marcos. Entonces, eso fue la evidencia externa. En cuanto a los manuscritos más antiguos, los padres de la iglesia del siglo III y los historiadores del siglo III comentan que esos versículos no aparecían en el texto de Marcos, sino que solamente terminaban en Marcos 16, 1 al 8. Y vamos a ver la evidencia interna tampoco los apoya. Argumento basado en el vocabulario. Esta evidencia es bastante fuerte. A fin de pesar su importancia, se debe comparar cuidadosamente 16:1 al 8 con 16:9 al 20. En los versículos 1 a 8 se encontraron probablemente solo 4 palabras que no han sido ya usadas por el evangelista en el resto del libro. Ahora, estudiense los versículos 9 al 20. Aquí encontramos por lo menos 14 palabras diferentes que no se hallan en la parte previa del libro.
Dado que algunas de estas nuevas palabras aparecen más de una vez en los versículos discutidos, el número real de ocurrencias es de unas 18. También se encuentran palabras usadas de forma diferente al resto de Marcos y además hay frases peculiares. Cuando los estudiosos analizan los textos, se dan cuenta de que no, cuando hay dos o tres escribas, cada escriba redacta de forma diferente y en algunas ocasiones con palabras diferentes para expresar una misma idea y por lo tanto, en los versículos 9 al 20 se reconocen de que probablemente eh, no concuerda con la redacción del primer escrito. Es como cuando alguien realiza un copiado de un libro y posteriormente otra persona trata de copiar eh, el mismo libro en la misma hoja, entonces los escribas son diferentes escribas y se dan cuenta de que son diferentes tipos de estilo de escritura y por lo tanto no puede ser escrito por una persona similar al que continuó la historia. Por lo tanto, aquí estamos viendo de que en la evidencia interna los textos no son parecidos y la redacción de estos textos del 9 al 20 difiere mucho del resto del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, probablemente no sea parte del escrito original. Dado que alguna de estas nuevas palabras aparecen más de una vez en los versículos discutidos, el número real de ocurrencias es de unos 18. Ya lo leímos. Dice, argumentos basados en el estilo. Sin embargo, más que el vocabulario y la fraseología, es el estilo de Marcos 16, 9 al 20, lo que tal vez apunta en dirección a otro escritor distinto, a Juan Marcos. En los primeros 8 versículos de este capítulo, versículos definitivamente escritos por Marcos, la conjunción y griego kai al comienzo de las oraciones o las cláusulas. No contamos los otros kai, aparecen 8 veces, pero en los siguientes 12 versículos kai realiza esa misma función solo 6 o 7 veces. Eso significa que en los primeros 8 versículos kai aparece por término medio una vez en cada versículo. En los últimos 12 versículos solo una vez o un poco más de una vez por cada 2 versículos como promedio. Hay en consecuencia un cierto grado de coordinación, pero la diferencia no obstante es algo sorprendente. Además, hablando de estilo, al hacer la transición de 16, 1 al 8 y 16, 9 al 20, ¿quién no percibe el llamativo contraste entre el estilo gráfico y colorido del primero y el prosaico resumido estilo del último? Aquí lo que nos dice es acerca del estilo de la redacción de los versículos 1 al 8 y del 9 al 20 no coinciden. Si leemos el texto griego de Marcos, el texto griego de Marcos es muy primitivo, es muy rústico, es muy duro el griego de Marcos, del evangelista Marcos, y utiliza mucho la conjunción y, que es kai. Si nosotros vemos el griego de Marcos, utiliza frecuentemente para dar una idea la palabra kai, 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 y siguieron, hicieron esto, y después, y entonces la conexión que utiliza Marcos con la palabra kai es demasiado. Si nosotros vemos el texto griego, vemos de que ocupa mucho la partícula kai, que es i. Sin embargo, del versículo 9 al 20 esa conjunción disminuye drásticamente. Por lo tanto, ya es un griego más refinado. Ya no es un griego tosco, sino que el versículo 9 al 20 ya es un griego un poco más refinado y por lo tanto ahí se puede ver de que no es la misma persona que escribió esos textos. Dice, argumento basado en el contenido. Si todo esto no ha podido convencernos de que el que escribió los versículos 1 al 8 no es el mismo que el que escribió los versículos 9 al 20. La conclusión que llega Edexen o Edexon es de que
La persona que escribió el capítulo 16 del 1 al 8 no es la misma persona que escribió los versículos 9 al 20 y por lo tanto no es parte del texto original de Marcos. El hecho que vamos a mencionar seguramente lo hará. En Marcos 16, 1 al 8, el joven vestido con una túnica blanca encomienda a las mujeres que le recuerden a los discípulos y a Pedro que el Jesús resucitado se reunirá con ellos en Galilea. Se esperaría, por tanto, que si se han de relatar algunas apariciones del Señor, serían las que acontecieron en Galilea, es decir, si el ángel o esa persona les comentó a las mujeres que fueran los discípulos a Galilea y de que ahí se le aparecería Jesús, entonces la redacción posterior cronológica es redactar la aparición de Jesús en Galilea. Y dice, lo que realmente sucede es todo lo contrario, es decir, no concuerda con la cronología narrada a los versículos 9 al 20, ni siquiera menciona dónde sucedieron las apariciones allí mencionadas, si en Judea o en Galilea. Algo interesante por ahí que he leído es de que probablemente Jesús nunca se apareció en Judea, si es que las apariciones de la resurrección son hechos históricos o creíbles, sino que Jesús simplemente se apareció en Galilea, no en Judea. Las tradiciones posteriores, debido a que Judea es un lugar importante para la religión judía, se le adjudicaron a Jesús apariciones en Judea. Y por lo tanto podemos ver ahí un poco de manipulación en cuanto a las apariciones, si fueron en Judea o si fueron en Galilea. Algunos refieren que realmente las apariciones fueron en Galilea y que Jesús nunca se apareció en Judea. Por el Evangelio de Juan sabemos que la aparición a María Magdalena, mencionada antes que todas las demás, tuvo lugar en la región de Jerusalén. Por Lucas, sabemos que la aparición de los dos hombres que iban camino por el campo sucedió también en aquella vecindad general. Luego Lucas describe una aparición de Jesús a los 11, etcétera, a la cual Marcos parece referirse en el versículo 14. Esta aparición tampoco tuvo nada que ver con Galilea. La única conexión posible con Galilea está en 16, 15 al 20, porque los versículos 15 y 16 de Marcos se asemejan a Mateo 28, 19, que refiere las palabras dichas por el Señor resucitado en Galilea. Pero aún aquí, quien quiera que sea que haya escrito Marcos 16, 15, nunca menciona Galilea para nada. Es decir, no concuerda la narrativa posterior con los hechos de Marcos 16, 1 al 8. Por lo tanto, hay incongruencias en cuanto a la redacción del versículo 9 al 20. Otra también de las contradicciones de redacción es de que narra el encuentro eh, de María Magdalena en el versículo 9 como si fuera un personaje nuevo. Por lo tanto, ahí vemos de que lo que están escribiendo del versículo 9 al 20 no es o no era parte del Evangelio de Marcos, porque está presentando de nuevo a un personaje que ya se presentó anteriormente en el Evangelio de Marcos. No era necesario que se presentara a María Magdalena como aquella mujer que se le había sido liberada de 7 demonios. Sin embargo, el redactor del versículo 9 al 20 presenta a María Magdalena como una nueva persona. Entonces, eh, este autor comentarista está en contra de que el Evangelio de Marcos, versículo 9 al 20, lo haya escrito o haya sido parte del Evangelio de Marcos, sino que son diferentes personas que redactaron el final largo del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos simplemente termina en cuando las mujeres tenían miedo. ¿Por qué? No lo sabemos, aunque tenemos actualmente los versículos posteriores, pero no eran parte del Evangelio de Marcos
y contienen dogmas, o se han hecho dogmas de esos versículos que sí se encuentran en el Evangelio de Mateo y Lucas. Sin embargo, hay ciertas cosas o ciertas palabras que no aparecen ni en Mateo, ni Lucas, ni Juan, pero se le atribuye a Jesús. Sin embargo, no era parte del Evangelio de Marcos. Entonces, hemos analizado la cuestión del Evangelio de Marcos acerca de la resurrección. Si nosotros tenemos en cuenta de que Marcos es el evangelio más antiguo y es el evangelio menos teológico, en ningún momento Marcos narra la aparición de Jesús resucitado. Hay una breve referencia a que ha resucitado, pero puede ser atribuido a tradiciones posteriores. Es más, el Evangelio de Marcos pudo haber terminado en el capítulo 16 con el entierro y muerte del Señor, y las tradiciones posteriores de resurrección son parte de ese Jesús teológico. Sin embargo, si analizamos Marcos 16 del 1 al 8, Jesús nunca se apareció resucitado. Recordemos que Mateo es escrito en el año 70, ya con mucho tiempo después, con muchas tradiciones orales que pudo haber metido el redactor de Mateo acerca de las apariciones. Lucas también es tardío y se pudo haber mezclado varias tradiciones orales del cristianismo de las apariciones. Y las apariciones de Jesús, hay una cuestión discutible en la resurrección, de que Jesús se aparece de otra forma. En ningún momento los discípulos reconocen a Jesús, sino después se dan cuenta de que es Jesús, pero en otra forma, que posteriormente analizaremos. Pero en ningún momento Jesús se aparece resucitado, sino que lo creen ver de otra forma. ¿Qué forma? No lo sabemos. ¿Qué es lo que realmente vieron los discípulos? No sabemos realmente en qué forma vieron a Jesús resucitado. Mateo, Lucas y Juan son los que narran las apariciones de Jesús, pero en muchas ocasiones de estas apariciones, aún los discípulos no creían en la resurrección y muchas veces no reconocían a estas personas como a Jesús, sino que después se daban cuenta de que era Jesús en otra forma. ¿En qué forma? No lo sabemos. Entonces, hoy analizamos lo que es la Marcos 16 1 al 8 y las cuestiones por las cuales Marcos 9 al 20 no son parte del Evangelio de Marcos y, y lo que tenemos del 9 al 20 son añadidurías, mezclas de Mateo y Lucas que fueron redactadas en el Evangelio de Marcos y con algunas cuestiones que Jesús nunca dijo. Entonces, nos vemos hasta la próxima, la dejamos hasta aquí. Espero analizar un poco acerca de qué forma es que vieron a Jesús resucitado. Nos vemos hasta la próxima.